Bueno, aquí estamos otra vez con nuestros cafelitos a los dos lados del gran mar que nos separa ¿Qué tal, y Laura? ¿Cómo estás? dispuestos a charlar con todos y recordar, para empezar, lo primero, que por favor, si tenéis ganas que tratemos temas, una cosa que os apetece que pongamos sobre la mesa para reflexionar, súper bienvenidos, mandarlo, dejarlo en los comentarios, estaremos encantados de leerlo y de traerlos aquí y de darles un repaso a ver qué sale con ellos. Así que por favor, si os apetece, guay, que os unáis comentando. Y bueno, Raymond, ¿empiezas tú con la reflexión de la semana? Sí, hay una reflexión chula que el otro día estaba viendo por internet, es que me gusta a mí, ya sabes, chafardear ahí todo el tiempo, y entonces vi a un tipo, que esto es famoso ya, se hizo viral, hay un tío que se llama, espera que lo vea, que tiene un nombre raro, sí, Roger Breckman, ¿vale? Es un tío que hace una reflexión criticando un poco a los multimillonarios, ¿vale? A este tío le invitan al foro de Davos, que es pues una convención anual donde, bueno, mucha gente no lo sabe, donde se reúnen pues, políticos y economistas de envergadura para tratar los grandes problemas del mundo e intentar buscar soluciones no pues equilibradas o bueno, acordes, ¿no? Al momento en el que estamos viviendo. Entonces le invitan a este tío, al Rutger, y entonces el tío lo que empieza a denunciar es que denuncia, haciendo una crítica a los ricos, pues la doble vara de medir que tienen los ricos, ¿no? O la hipocresía respecto a los filántropos. De esta gente muchas veces que muestra cómo ayudan a los demás a través de proyectos sociales, ONGs, etcétera, pero al mismo tiempo no se les cae la cara de vergüenza cuando están evadiendo impuestos millonarios. ¿Sabes, no? Entonces, es como que el tipo lo que hace es que nos dice de alguna manera como que hemos normalizado esta aberración social que además, los paraísos fiscales me refiero, que además nace de sociedades democráticas y que hoy en día nos pasamos la vida hablando de participación, de justicia, de igualdad, de solidaridad, ¿sabes? Y de transparencia, pero nadie quiere hablar de la evasión de impuestos que hay a nivel mundial. Y de hecho, él cita un organismo que ahora mismo no recuerdo, de alguna manera, que lo que revela es que al año hay 400, casi 430 millones de dólares en evasión fiscal. Entonces, la historia es, vaya, ¿cómo hemos normalizado el tema de los ricos ayudan, etcétera, tal, pobrecillos, cuando no está hablando nadie de toda la evasión fiscal que hay que esta gente no está pagando? Porque muchas veces no quieren pagar impuestos porque el ser un filántropo y crear el dinero y gestionar proyectos ONG les desgrava. Entonces, al final, pues esta puede ser una de las razones, no todas, ¿no? Pero él me choca que cuando le hacen la entrevista dicen, déjense ustedes de hipocresía y de hablar de pobreza en el mundo, paguen sus impuestos, porque con 500.000 millones al año, solo de evasión fiscal, está hablando solo de paraísos fiscales, no está hablando de todo lo que se defrauda a nivel legal. Entonces, imagínate. Entonces, esta es la reflexión que a mí me gustó porque dije, esto si alguien no lo conoce, lo tiene que conocer. Así que esta es potente. Te dejo a ti con tu reflexión. Madre mía, madre mía, cuando tengo que asimilarlo después, los números. Bueno, la mía también va de números, pero no tantos. Fue que el otro día, escuchando a un tío, comentaba en términos, es un americano de California, no sé si él se refería a solo América o al mundo entero, pero decía, lo veo ahí, 5 horas, sí. 5 horas al día por término medio está la persona mirando su teléfono. 5 horas al día. A tope. Ostras, a mí me hizo esto, me hizo 5 horas. Yo creo O que sea, son más, ¿eh? a mí, mira, el teléfono, hace no mucho,
esto que te dice, a la semana has mirado tu teléfono y me pone 2 horas y media al día. Y dije, la madre que me parió. Laura, esto hay que sentarse contigo misma, aquí hay que Ya. poner disciplina, sin castigo, pero disciplina. Ostras, ojo, 2 horas y media. Claro, luego me puse a reflexionar y me pasó, estoy en California, mi familia está en España. Cuando conoces a gente del mundo, tu mundo, el mundo es tu casa, hay muchos mensajes, sobre todo de audio de WhatsApp, que es lo que prefiero, pues dices, joder, la verdad es que mucho de eso es los audios, que además me lo pongo en el altavoz y estoy haciendo otra cosa y estoy contestando al audio mientras estoy haciendo cosas. Yo más o menos lo uso así. Y entonces ahí me di cuenta que creo que lo que más uso es para estos mensajes de intercambio con la gente o tal. Pero de todas maneras, 2 horas y media, cuando escuché lo de 5 horas y luego, pero a ver, A señores, flipar. se nos está yendo la olla Claro. mucho, me parece a mí, ¿eh? Echemos un vistazo a esto, porque no puede ser que la vida se nos va, que la vida se pasa, que estamos viviendo así. Mira, mírame. Es absurdo, es un cacharro y yo estoy totalmente de todo, todos los 5 sentidos, todo lo que yo soy, y la vida, tic-tac, 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 y la juerga, y la fiesta, y el sol y los pájaros, y yo aquí viendo una foto del amanecer. ¡Ay, qué bonito! Y al amanecer ahí pasando. Se nos está yendo la olla, me parece. Mucho, mucho. Qué bueno, ¿eh? Eso ha estado genial. Pero bueno, vamos al tema, que a mí me gusta el tema que te he escuchado, que querías proponer hoy. Esto tiene profundidad, vamos. Mira, El conflicto, ¿verdad? Sí, el conflicto. Es una cosa que la estoy escribiendo, ya la he escrito para el libro que sale en marzo ahora, que no es un capítulo entero, pero hablo mucho de la felicidad y entonces me chocó y quería tratar un tema que muchas veces se nos escapa, ¿no? Y tiene que ver con abrazar el conflicto, ¿vale? Es como que todos huimos del conflicto, pero no nos damos cuenta que el conflicto es inherente a las relaciones que mantenemos, ¿no? Como seres humanos. Es como que, de alguna manera, no podemos desprendernos del conflicto, pero igual que no podemos desprendernos del dolor, o igual que no podemos desprendernos de la tristeza. ¿Por qué? Porque son aspectos que forman parte de la vida, ¿no? Y que nos hacen humanos. Entonces, creo que estamos viviendo un momento como sociedad, que como decía Jung, ¿no? Todo lo que te resiste persiste, y estamos siempre intentando evitar lo que es el conflicto, ¿no? Pero si no nos damos cuenta que nosotros tenemos un cerebro social, que lo ha demostrado la neurociencia, y que estamos pensando la mayor parte de nuestro tiempo en la relación con los otros, ¿saben, no? Y no nos estamos dando cuenta. Entonces, creo que a nosotros nos han enseñado como dos formas, si te das cuenta, dos formas de ver el conflicto. O sea, nos han enseñado a que hay un conflicto o ataco a través de la violencia y la agresividad o huyo. No tenemos esa educación de ni ataques ni huyas. Quédate en el conflicto. Mira a ver qué pasa ahí, ¿no? En esa gestión del conflicto. ¿Por qué? Porque creo que la gente, mi opinión personal, una de las formas de infelicidad o por qué la gente sufre es porque no tiene habilidades suficientes y recursos para gestionar el conflicto. Porque no lo vemos como parte de la vida. Esto es como decir, por lo que he dicho antes, por redundar, el dolor es parte de la vida, tengo que integrar el dolor. Pero es que el conflicto nos pasa lo mismo, porque es que vivimos en un mundo diverso. Y la relación entre nosotros como personas, siempre va a haber discrepancias. Va a haber enriquecimiento, pero va a haber también discrepancias. Entonces, si nosotros no sabemos gestionar esas discrepancias, pues ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a recluir, que es lo que precisamente hace el individualismo, o lo que está haciendo los últimos 20 años, que lo que está es haciéndonos huir del conflicto. ¿Por qué? Porque ese individualismo, además el sistema capitalista material en el que vivimos, lo que nos hace es que nos resuelve tantos problemas que cada vez necesitamos menos al otro, porque todo se nos viene dado. Pero lo que no nos están diciendo
es que esa desconexión del otro nos está trayendo los problemas de depresión y de ansiedad. Entonces, al final, la idea es, tenemos que penetrar en el conflicto porque es parte de la vida. Y quien tenga recursos, ¿no?, para ello, pues le irá mejor. No sé qué opinas de eso. Sí, total, ¿no? Es como, es que yo lo que veo es que estas cosas, como creo que casi todas las cosas, tienen está Mr. Conflicto, el señor conflicto, ¿no? Y está el Mr. Conflicto en su lado negativo, en sus días malos, y Mr. Conflicto en sus días buenos, ¿no? Y, y el conflicto está como muy asociado a enfrentamiento en cuanto a medio guerra, ¿no? En ese sentido de enfrentamiento. No, como dice el otro, no enfrentamiento, ponerte enfrente de, sino enfrentarte con, querer pegarte con, de alguna manera, ¿no? Y claro, si ya al conflicto, el conflicto al final, ¿qué es, no? Es una situación en la que, ¿cómo definirías el conflicto? ¿Qué es el conflicto? Para mí es un parecer que no, de alguna manera, coincide o está en consonancia con tu manera de ver el mundo, pero que es muy egoico, porque cuanto más entras en el desarrollo personal o en la espiritualidad, te das cuenta que tanto el desarrollo personal como la espiritualidad, en el fondo, lo que intentan es que tú sepas gestionar el conflicto inherente en la vida. Claro, es algo que no es como tú quieres que sea, que no está de acuerdo a tu opinión, que no, claro. Entonces, es neutro, no es ni bueno ni malo, ¿no? A nosotros le ponemos ponle un poquito más de sal, ponle un poquito más de azúcar, ¿no? Le ponemos me enfado y convierto al conflicto que en un enfrentamiento contigo y me pongo de mala leche y entonces ya nada, no hay nada productivo de un conflicto así. También es que hacemos en qué convertimos al conflicto, ¿no? A que la vida no nos diga sí, a que las cosas no sean como nosotros queremos, que por supuesto es parte de la vida. Bienvenido al juego. ¿Quiere jugar? Pues esto también forma parte, ¿no? Y nos puede enriquecer tanto, nos puede dar tanto, porque claro, cuando las cosas no son como tú quieres que sea, empieza la fiesta. ¿Por qué? Porque te hace que rebusques, que es inesperado y te lleva a lugares inesperados y a descubrirte. Entonces tiene un montón de posibilidades, de potencial positivo en sí mismo, pero creo que tendemos a... Yo cuando venía hoy pensando en esto del conflicto que habías hablado y tendemos eso a pintarle al Mr. Conflicto, a traer a nosotros el de los días malos. Pero pensando en mí, en mis tiempos de persona súper extra conflictiva, claro, hablo de ello porque lo he vivido. He sido conflictiva, que le pregunten a mi madre. Dios, la leche. Pero yo me recuerdo en esos tiempos, en mis 20 años o así, súper extra conflictiva con todo. ¿De dónde venía? Pues estaba enfadada con el mundo, de alguna manera. Era como iros todos a la mierda. Pero así, no me gusta esto. ¿Qué es esto? Que esto es la vida, que tengo que vivir de esa manera, pero ¿qué es eso? ¿Y cómo lo reaccionaba? ¿Cómo yo reaccionaba? Me enfadaba, sacaba los puños, me apunté a boxeo. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era reaccionaba atacando. Pero lo que sí que me ha llevado pensando, ¿de dónde venía? ¿Qué había debajo de eso? Pues debajo del conflicto, ¿qué había? Una reacción violenta, un enfado. ¿Pero qué había debajo del enfado? Una falta de seguridad, una falta como de autoestima, yo lo que me recuerdo era, no estaba segura en mí misma, toda mí misma, en mi ser, en la vida, en el todo, ¿no? Tanto en mí como en la vida, como en cómo funciona todo. No tenía ninguna seguridad, estaba como, me faltaba una pata. Y entonces, ¿qué hacía con eso? Me enfadaba, quería luchar y ahí viene, ¿no? Y yo creo que ese conflicto de enfado, esas reacciones, creo que todo viene de una carencia, de carencias de seguridad, de carencias
emocionales. No lo sé. El caso es llegar ahí, ¿no? Porque rechazamos el conflicto por lo que tú has dicho, porque no queremos mirar dentro, no queremos mirar de frente al vacío, no queremos mirar de frente a la inseguridad. Entonces es mucho más fácil el camino de la agresividad, te ataco y me quito de en medio o me voy corriendo, porque no quiero meterme en el medio a investigar, porque a lo mejor cuando investigo y empiezo a escuchar al otro, me doy cuenta que el otro tiene las mismas mierdas y los mismos demonios que yo. Y a lo mejor me empiezo a dar cuenta que ya no tengo tanta razón como creía. Y que me he creado una película de mi vida para justificar que estoy bien, que tengo bienestar y soy feliz. Cuando en realidad, desde dentro, creo que ocurre lo que tú estás diciendo. Que aquí hay inseguridad, aquí hay baja autoestima. Entonces voy a tomar el camino más fácil, ¿no? Yo creo. Tú fíjate que hay investigaciones sobre la felicidad, hay algunas que llevan, Laura, 100 años. Esta es muy potente, ¿eh? La hace Harvard y han estado 100 años haciendo esa investigación. Y muchos estudios han confirmado que una de las causas, sobre todo, más importantes para que una persona sea feliz, tiene que ver con mantener relaciones cercanas y verdaderas. Porque lo que he dicho antes, ¿no? Tenemos un cerebro que es social y normalmente el 90% del tiempo está pensando un poco en el otro. Bueno, pues hay estudios que confirman de alguna manera que las personas que son más felices son personas que han aprendido a no darse tanta importancia. Gente que no se toma el conflicto de manera personal. Pues no sé, que tiene una capacidad especial como para entender al otro, como para que el otro se sienta, ¿no? Como comprendido, que se sienta entendido. Eso es muy potente, ¿eh? Eso tiene unos beneficios para el cerebro de tu interlocutor, que es la leche. También son personas que son compasivas, que cuando tienen una discusión con el otro, tienen una inteligencia brutal y perciben que el otro no lo está haciendo de malas, lo está haciendo desde su personaje, pero no lo está haciendo desde su esencia real. ¿Entiende? Claro, se compara con él mismo y dice, bueno, no me lo está diciendo desde su luz interior, ¿sabes? ¿No? Y luego otra cosa que tiene estas personas son que como que se vinculan. ¿Tú te acuerdas o has leído algo sobre la teoría de la economía de las caricias de Claude Steiner? ¿Te suena? No. Bueno, pues es un tío de los años, yo creo que los 70, 80, ahora no me acuerdo, me estoy confundiendo de autor. Pero él tiene una teoría que se llama la economía de las caricias. Entonces, la gente también se ha descubierto que también es más feliz, es gente que se vincula con el abrazo, con la ternura, con el guiño, con la sonrisa, con la palabra bonita. Entonces, Steiner hizo mucho hincapié en eso, ¿no? Eso es lo que nos hace humanos. Y eso es lo que nos hace sentir que pertenecemos a algo, un grupo de pertenencia. No habla de la dependencia, sino de la interdependencia, que es distinto. Nos necesitamos, pero primero te necesitas a ti. No es dependencia emocional, porque la dependencia es, sin vosotros no sé vivir, sin una pareja no sé vivir, sin que la sociedad y papá estado paternalista me dé un trabajo, no sé vivir. No estoy hablando de esa dependencia, estoy hablando de interdependencia. Yo me hago responsable de mi vida y de mi amor, pero cuando ya lo tengo cubierto, también necesito el apego, el amor, el reconocimiento de mi grupo, ¿no? Bueno, pues estos estudios lo que hablaban es que se habían dado cuenta durante 100 años, han estudiado generaciones de padres, hijos, abuelos, y se han dado cuenta que esas personas felices, todos coincidían en que sus relaciones eran verdaderas, sanas y vitales. Y dices tú, hostia, qué importante. Pero lo más importante es que todos sabían gestionar el conflicto. Sabían gestionar y entender y ponerse en la situación del otro. Es muy fuerte esto, ¿eh? Qué bueno, qué interesante que fuera eso lo que todos tenían en común. Es uno de los estudios, no es, ya sabes que la felicidad, pues ahí es un compendio de muchísimas cosas, pero este es como muy importante, ¿no? Y me hizo entrar en el, ¿qué nos pasa con el conflicto? Porque a mí no me interesa el conflicto, huyo del conflicto. Y desde que estoy un poco más en el desarrollo personal, creo escenarios para enfrentarme a ese conflicto, para gestionar emocionalmente ese conflicto. Y al final saco cosas más bonitas de la gestión que de la huida o
o el ataque. Claro, porque es que al final es eso, es algo neutro, que no tenemos ni que ponerle ningún color, es recibirle como viene. El señor conflicto, din don, aquí está, sácale un café y siéntate con él. Mm. No hay que tirarle piedras, ni hay que hacer que... No estoy, no hay nadie en casa, no le abro. Es absurdo, ¿no? Si está aquí, es hora de... para mí también es así, ha cambiado mucho en la vida con el paso de los años eso, ¿no? El decir, oh, aquí hay algo sucediendo y ahora es el momento, vamos a ello, vamos, abrámosle la puerta, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Conflicto con el otro o conflicto contigo mismo, ¿no? O conflicto de ideas conflictivas, o hay un montón. También supongo, siempre se dice, y yo lo considero una gran verdad, lo de que el mundo de fuera refleja el mundo de dentro, ¿no? Sí. Refleja, no tiene que ser siempre lo que tú ves, o todas esas cosas que si las llevas al extremo también te extremizas, ¿no? Pero ostras, si hay conflictos, si tengo en la vida un montón de conflictos con todos, pues déjame que le eche un vistazo. No va a ser que tenga un conflicto conmigo misma y eso es lo que está generando el conflicto con la vida. Lo digo porque es lo que a mí me pasaba en esos 20 años, ¿no? Tenía un conflicto conmigo misma porque vivía una vida, la vida que a mí se me presentaba para vivir para mi futuro era algo que para mí no tenía ningún sentido en absoluto, me rechinaba por todos los lados y no agachaba la cabeza y decía, vale, sí a todo, yo me entrego, pómelas, porque para mí era eso. Y ese conflicto interno generaba conflictos todo el rato fuera con cualquiera que me mirara y me preguntara la hora por la calle. Lo ladraba, que le pegaba un bocado, como mirara 2 veces. Pero ¿qué pasaba? Era todo algo interno, ¿no? Una desarmonía interna. Es que, tú fijas, es que me parece brutal. Siempre en todas las charlas saco esta frase de Jung, pero es que me flipa. A todo lo que te resistes, persiste, ¿no? Sí, es que es muy verdad. Es que vive, porque claro, hay un conflicto, no lo quieres ver, lo evitas y siempre te vuelve, se reproduce. Y luego otra cosa que has dicho que me ha venido a la memoria ahora, es como, qué brutal que no nos damos cuenta que el conflicto forma parte de la vida. Tú fíjate que el otro día lo escribí en un post y lo hablé contigo también cuando hablábamos de lo de la igualdad, el sentido de igualdad que te dan los viajes, pero lo voy a repetir porque me parece interesante. Nosotros venimos de la diversidad. Nos hacen ver a nivel político y económico que la inmigración hay que acabar con ella, que hay que controlarla, pero nosotros venimos de un mundo de movimientos migratorios. El mundo y los continentes occidentales y poderosos y abundantes que conocemos hoy se han hecho precisamente gracias a la diversidad. O sea, España no sería España sin hablar de celtas, sin hablar de tartesos, yo qué sé, sin hablar de cartagineses, de fenicios, de romanos, de griegos, de musulmanes, de judíos, de visigodos. No, o sea, la diversidad que nos ha traído eso, la riqueza en muchos campos, matemáticas, ciencia, moral, humanismo, pero evidentemente cuando somos diferentes, también discrepamos. Porque a nivel religioso vemos las cosas distintas, culturalmente vemos las cosas distintas, cómo nos emparejemos con nuestras parejas vemos las cosas distintas. Entonces, el enriquecimiento es parte de la vida, sí, pero la discrepancia y el conflicto también. Por eso creo que quien encuentre herramientas para gestionar el conflicto va a tener muchas más oportunidades de ser feliz. Sí, al final es también eso, quitarle el apellido de conflicto mala leche, conflicto enfado, conflicto violencia, conflicto, todas esas cosas que cuando dices conflicto te vienen como asociadas al conflicto, ¿no? Que son como ingredientes que lo forman. Y no realmente, esos son reacciones, pero el conflicto en sí es lo que tú has dicho, ¿no? ¿Qué definición? Es simplemente eso, lo que se te presenta, ¿no? No es lo que, no me acuerdo cómo lo has dicho, pero es que es eso exactamente, lo que sucede o lo que tienes enfrente de ti, una persona opinando, la vida sucediendo, no está de acuerdo con lo que tú quieres o lo que tú crees o como tú crees que las cosas son y deberían de ser. ¡Oh, te va a enriquecer! De una manera o de otra te va a enriquecer. Bienvenido, hoy tienes un buen día porque te ha sucedido esto y te va a hacer pensar, te va a hacer sacar, te va a hacer ver, no te enfades de nuevo, ¿no? Es que estamos, es como a punto del enfado todo el tiempo. Ostras, vamos a echarnos un vistazo, que
se pueden tomar las mismas cosas, las mismas, con mucha más calma, y entonces se tiene mucha más claridad para realmente ver y ampliar, ¿no? Ampliar, en vez de quedarnos ahí en el túnel de solo una vía, de solo un sentido que no te lleva a ninguna parte.